En medio de situaciones normales, empieza a aparecer una pequeña diferencia que no está fuera, sino dentro de la forma en la que estás viviendo lo que ocurre. Como si algo cambiara en cómo lo percibes, sin que nada haya cambiado realmente fuera. Y no hay un momento claro en el que eso empiece, porque no es algo que ocurra de golpe, sino algo que se va instalando sin hacer ruido. En pequeñas situaciones, que al principio parecen irrelevantes, pero que empiezan a repetirse de una forma extraña, como cuando alguien dice algo, y tú sigues la conversación con normalidad, respondiendo, escuchando, actuando como siempre, pero al mismo tiempo hay una parte de ti, que ya no se queda solo con lo que se ha dicho, sino que empieza a mirar lo que podría significar eso que se ha dicho. Y no es una decisión consciente. No es algo que piensas hacer. Simplemente ocurre, como una segunda capa que se activa sin permiso. Y sigues funcionando igual por fuera. Pero por dentro ya no estás solo en lo que está pasando. Estás en lo que estás intentando entender de lo que está pasando. Y esa diferencia al principio es tan pequeña que no molesta. Incluso parece útil, como si estuvieras siendo más consciente, más atento, más fino con lo que ocurre. Pero con el tiempo esa misma forma de mirar, empieza a cambiar la experiencia, porque ya no te quedas con lo que pasa, sino con lo que interpretas que está pasando. Y eso hace que cada situación empiece a dividirse en varias versiones dentro de ti. Una donde ocurre lo real, otra donde lo analizas. Otra donde corriges lo que has analizado. Y otra donde ya estás reaccionando a esa corrección. Y todo eso ocurre mientras sigues hablando con normalidad, sin que nadie desde fuera note nada diferente. Pero tú sí lo notas, aunque no siempre igual. Porque hay momentos en los que estás completamente dentro. Sin ruido, sin interpretación. Sin segunda lectura, y esos momentos no destacan en el momento. Pero después empiezan a llamar la atención, precisamente porque contrastan con otros, en los que sí aparece esa distancia. Y entonces, empiezas a preguntarte cuándo ocurre una cosa, y cuándo ocurre la otra. Y no encuentras un patrón claro. Solo situaciones normales que se repiten con resultados internos distintos. Y eso es lo que empieza a ocupar más espacio que las propias situaciones. Porque ya no estás solo viviendo lo que ocurre, sino intentando entender por qué a veces lo vives de una forma, y otras veces de otra. Y en ese intento vuelves otra vez al mismo movimiento. Vuelves a mirar lo que estás viviendo mientras lo estás viviendo. Como si comprobarlo pudiera darte seguridad. Pero esa comprobación no te devuelve al momento, sino que te saca un poco más de él. Y sin darte cuenta, empiezas a funcionar en dos planos al mismo tiempo. Uno donde participas, y otro donde observas cómo participas. Y esa división no es brusca ni evidente. Es tan suave que al principio no parece una división. Parece simplemente una forma más consciente de estar en las cosas. Pero con el tiempo empieza a sentirse como una distancia pequeña pero constante. Como si hubiera un ligero desfase entre lo que ocurre y lo que sientes que ocurre. Y cuanto más intentas ajustar ese desfase, más lo notas. Porque el simple hecho de intentar encajar del todo ya implica que no estás encajando del todo. Y entonces aparece un bucle silencioso, donde intentas volver a lo normal, mientras sigues analizando lo que sería lo normal. Hasta que llega un punto en el que algo se desgasta un poco dentro. No de forma dramática, sino como acumulación. Y empiezas a recordar más cómo interpretaste cada cosa que las cosas mismas. Y ahí, sin forzarlo, aparece un momento distinto. El instante en el que notas el inicio de la interpretación, antes de que se cierre del todo. Ese pequeño movimiento interno, donde todavía hay realidad, pero ya empieza a transformarse en significado. Y en lugar de seguirlo automáticamente, haces algo más simple. Vuelves a lo que está ocurriendo fuera. A la conversación. Al gesto, a la frase que sigue. Sin añadirle una segunda lectura encima. Y al principio eso no es estable, porque la mente vuelve a hacer lo mismo muchas veces. Vuelve a interpretar, vuelve a buscar significado. Vuelve a reconstruir, pero ya no es igual, porque ahora hay un espacio, entre lo que ocurre, y lo que haces con lo que ocurre. Y en ese espacio, empiezan a aparecer momentos donde simplemente estás dentro, sin traducir nada. Sin analizar, sin comprobar, y esos momentos no son extraordinarios. Son normales, pero empiezan a tener más peso precisamente por eso. Porque muestran
que no todo el tiempo estás atrapado en el mismo mecanismo, solo a veces. Y al verlo así, deja de sentirse como algo fijo, y empieza a sentirse como algo que se activa y se apaga. Y en ese cambio deja de dominarte de la misma forma. Porque algo que se puede observar, ya no te envuelve igual, que algo que crees que eres. Y poco a poco empiezas a notar, que no siempre interpretas. Que no siempre analizas, que no siempre estás un paso por detrás, o por delante. Y eso abre la posibilidad, de estar simplemente en lo que está pasando, sin necesidad de traducirlo al mismo tiempo. Al principio se siente extraño. Pero con el tiempo empieza a sentirse más limpio. Más directo, como si por fin, hubiera menos ruido entre tú, y lo que estás viviendo. Si esto te ha hecho ver algo, que normalmente pasa desapercibido, pero que de alguna forma reconoces, puedes quedarte por aquí, porque en el canal hay más vídeos como este donde no se trata de explicarte desde fuera lo que ocurre, sino de ayudarte a verlo mientras ocurre dentro. Si quieres seguir viéndolos, puedes suscribirte y activar la campanita para que te aparezcan los siguientes cuando salgan. Y si te ha resonado en algo concreto, puedes dejar una frase en comentarios, sin necesidad de explicarlo demasiado, solo lo que te haya venido mientras lo veías. Y si conoces a alguien que pueda estar en una situación parecida, puedes compartirlo, quizá pueda ayudarle.